Bueno, vamos a ver los avances de Marcelo. Marcelo eligió para contar, contá, ¿qué elegiste para contar que en tu trabajo? Bueno, surgió de improviso. Yo tenía ganas de participar también, a pesar de que venía como un medio acompañante, pero me pareció bueno poder contar alguna cosa que me haya impresionado eh, al llegar a Comodoro. Yo vengo desde otro país. Y apareció un personaje que me llamó mucho la atención. Es una historia un poco sui generis, porque, o de Lander, digamos. Se trata del nene o Charzún. De paso, le cuento que Nene viene que era un chico muy querido, de una familia numerosa, y todos cuidaban al nene, el nene quedó como el nene Oyarzún. Yo cuando lo conocí ya era un hombre grande y aparentaba mucho más edad de lo que realmente tenía, que ahora lo he descubierto, bueno, investigando un poco. ¿Y qué es lo que tenía en especial este hombre? Que era un soñador, era un pacifista, y él se autodefinía como un hippie. Y era un hippie. Él hacía lo que se le cantaba, lo que le surgía, y se sumaba a cualquier historia. ¿Cuáles son los detalles más importantes que hacen que el nene sea un personaje, no solo tuyo, sino de la ciudad? Bueno, con esto de que qué representa él para una sociedad como Comodoro Rivadavia. Sabemos que hubo una época de prostíbulos y mucha historia de bares un poco cuestionados. Y él puso un bar, cumplió el sueño del bohemio, de tener su propio bar y estar detrás del mesón atendiendo a los amigos. Un gran anfitrión. Y él pudo, después de muchas cosas, definirse como un pintor. Además era poeta, era músico, polifacético, y una persona muy agradable que uno no se imaginaba que podía tener una conversación muy interesante. Él podía hablar de música, de la buena música, y había mucha gente joven que lo seguía porque él escuchaba Pink Floyd, escuchaba música electrónica, rock, y también algún tango. ¿De qué años estamos hablando? Estos son los años 80, en esa década. Y yo por casualidad llegué a su local para conocer con unos amigos. Bueno, a partir de ahí, bueno, fui asiduo todos los fines de semana. Nos íbamos por ahí en grupo, donde se armaban unas tertulias muy lindas, en un barrio bastante, yo uso la palabra picante porque era el Petrubelli arriba, lo más arriba del Petrubelli. ¿En la calle Misiones? No No, sé no me acuerdo el exactamente, nombre de pero la sé calle. que le llamaban el barrio de los chilenos en esos tiempos. Bueno, Es un Marcelo, barrio, sí, es sí. importante porque me cuenta ahí un sobrino que me estuvo contando cómo llegaron. El que llegó primero fue el abuelo que vino de Chile. Y el abuelo era un emprendedor, un tipo de trabajo, y les inculcó esto de trabajar, no eran empleados públicos ni nada. Todos fueron autónomos. Y se fue formando, tuvo una gran familia, ocuparon varios lotes, y se formó el barrio de los chilenos, que también se dominaba el barrio, eh, ¿cómo es el apellido? Oyarzún, El, bar, el Oyarzún, barrio de los Pérez. el barrio de los También se Pérez. reconoció como el barrio de los Pérez. Eso ya era mucho antes, los primeros años de Comodoro, poco menos. Y ahí, que habían otros bares, no tenían la particularidad que tenía este, que era un lugar lleno de objetos totalmente distintos, algunos muy artísticos y otros no tanto, y muchas pinturas. Y las pinturas las hacía él. Entonces uno se sentía que podía estar Bueno, horas mirando todos los había objetos. también algo que vos contabas, que una de las particularidades de este personaje es que era un centro cultural, no solo en la parte alta de este barrio, sino de la ciudad. O sea, era reunión de arquitectos, de Sí, pintores, de poetas, de bueno, bohemios. así es. La universidad tenía algunos encuentros culturales en otros espacios. Por ejemplo, el Club del Cine es de la universidad,
y se hacía en el centro. De ahí se armaba un grupito después de las películas y los debates los terminábamos haciendo lo del nene. O sea que nos mandábamos caminando todo el cerro, si había lluvia, barro, lo que fuera, llegábamos igual. Ahí él estaba contento esperándolo con una grapa o con un pisco sour, depende de la gente que iba. Entonces te encontrabas con docentes de la universidad, con amigos, entre otras, y Bueno, muchos profesionales de la arquitectura. Yo en ese tiempo trabajaba con un estudio de arquitectura y me encontraba ahí con mis compañeros. te hago la misma pregunta que de con otra compañera. ¿Vos pensaste esta historia antes de venir o te surgió? No, siempre lo tuve presente. La última vez que me encontré con el nene fue por una presentación de un libro suyo, Hace más de 20 años. y lo encontré fabuloso. El tipo estaba, pero hecho un señor. Estuvimos en el Lucaña tomando unos tragos y después me enteré que estaba Estaba en muy ese enfermo. momento muy enfermo, tenía un cáncer y él, como él manejaba su cuerpo y su historia, dice: yo no me voy a hacer ningún tratamiento. Marcelo, Y ¿vos con eso nos podés mostrar los avances que vos hiciste? son muy lindos porque son eh, en los espacios interiores más o menos se podía crear un asunto así. Hay un problema de escala y todo, pero son borradores. Mesas, sillas, gente por todos lados, distintos grupos. Nunca había un borrachito, nunca había alguien del barrio. Los del barrio iban en otro horario donde no iban los intelectuales, ¿no? Porque por ahí se paraba alguien como mi amigo, eh, eh, el poeta ¿Espíndola? Espíndola. Espíndola era un chiquito, muy simpático. Cuando él llegaba, todos nos íbamos al lado de él porque empezaba a contar chistes. Esto ya, ya era poeta, ¿no? Pero sí tenía una habilidad para contar chistes y nos hacía. Imitaba mucho a los chilenos perfectamente, porque también creo que tenía una Su familia. familia, claro. Y así conocí a varios personajes que yo los veía por la calle o en otras actividades y los veía tan desacatados, tan contentos en ese lugar. Vos que viniste de acompañante al taller, ¿qué te hizo decidir ser un participante? Bueno, como te conozco, sé que me puedo y me animo a hacer algo que nunca hice, como esto, por ejemplo. Bueno, para armar esta presentación sí me va a costar un poco, porque yo voy a querer hacer un dibujo y en realidad tendría que utilizar también elementos como los que vos propones. ¿Te sirvió el trabajo de...? Totalmente, a mí me inspira mucho. Yo escucho su programa de poesía y me emociona. Entonces, bueno, toda esa cosa a mí me hace disfrutar de otro espacio que no conocía mucho. Una curiosidad, ¿cómo se llamaba el local de...? El local no lo nombramos, se llamaba El Tigres, con apóstrofe, Ajá. Pub, era un pub en Ajá. realidad. El Tigres Pub. El Tigres Pub era muy moderno en su quehacer y su funcionamiento, pero también atraía otras cosas. Está lleno de objetos antiguos que no servían para nada, pero ahí sí tenía un uso, como por ejemplo un farolito que sí ponía una luz adentro, o una vieja mesa de una máquina de coser que se transformaba en una mesa común para la gente. Entonces uno podía elegir qué lugar sentarse. Bueno, lo importante, o sea, esto también sirve para decir que el que todavía no vino al taller tiene la oportunidad Seguro. de venir porque lo puede resolver, ¿sí? Mezclando técnicas, o sea, Marcelo, él es artista plástico, o sea, él pinta al óleo, dibuja, es esencialmente un dibujante, y usando esto que yo siempre tengo la idea de que los talleristas, los participantes aprenden entre ellos, se ayudan entre ellos, se inspiran entre ellos y bueno, en esto de cómo resolver, hasta ayudarse unos a otros, ¿no? Así que bueno, todavía están a tiempo de participar. Así que hoy día de trabajo, a trabajar.